parte del diencéfalo vamos a ver el círculo mayor que hemos visto antes dentro del esquema que estaba dibujado en gris, que era el tálamo, ¿no? Los tálamos. Vamos a ver cómo se compone el tálamo porque tiene una gran cantidad de núcleos que lo forman. Es cierto que la palabra tálamo significa cámara interna, ¿no? Del griego significa cámara interna, por lo tanto lo imaginamos que es una estructura que está dentro, que va a tener un papel fundamental en el procesamiento de las informaciones sensitivas. Sabemos que va a conectarse con los núcleos subtalámicos para saber qué estamos sintiendo, qué sentimos, y también con la corteza cerebral para saber qué estamos sintiendo por un motivo, ¿no? ¿Por qué sentimos esto? ¿Por qué sentimos lo otro? No vamos a entrar tanto en las funciones, sino que vamos a marcar solamente las partes, porque este curso, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, es un curso de neuroanatomía descriptiva. No vamos a entrar en valorar funciones de momento. Este esquema que lo tenemos en la guía, vamos a ir coloreándolo poco a poco. Aquí estamos viendo en la parte más medial, de los dos tálamos, porque tenemos simbolizado el tálamo izquierdo y el tálamo derecho. En la parte medial vemos con un color azul y con un color rojo lo que llamamos el grupo nuclear dorsomedial. Y vamos a ver en el otro esquema que tenemos también en la guía, que lo estamos viendo desde una visión posterior, estamos viendo desde detrás solamente un tálamo. Y estamos viendo también los núcleos en azul y en rojo, donde tenemos el grupo nuclear dorsomedial. Vamos a ir viendo cómo se llama cada uno de ellos. Coloreamos solamente el que está en rojo. Este será el núcleo dorsal, que vamos a verlo también en el otro esquema, lo marcamos también, sería el núcleo dorsal. Estará un poquito más lateral que el que forma la otra parte, que estaba en azul, que es el núcleo medial, que es justo el que se encuentra en la línea media. En esta otra imagen, como vemos, aquí en el otro lado estaría el otro tálamo. Estamos viendo solamente, como hemos dicho ya antes, un solo tálamo. Coloreamos otro núcleo, que es el llamado grupo nuclear anterior, que realmente es un núcleo. Se le llama el grupo nuclear para mantener la misma nomenclatura que en el resto de grupos nucleares, pero realmente es solamente un núcleo. Lo tenemos, sería la parte anterior, esto es la parte anterior, por lo tanto es grupo nuclear anterior. Si vemos la imagen desde detrás, lo tendremos allí, grupo nuclear anterior. Nos vamos al grupo más numeroso, por decirlo así, y que está conformado por más núcleos, una gran cantidad de núcleos, que lo vamos a colorear en el esquema primero, donde vemos que se llama el grupo nuclear lateral si lo contemplamos como todos, ¿no? Tenemos todos los núcleos agrupados, reciben ese nombre de grupo nuclear lateral, que si vemos en esta otra imagen, vemos que son muchos, que vamos a ir desgranando poco a poco. Bien, vamos a empezar a ver estos que están aquí atrás, pero en el otro esquema. Bien, en este esquema, que lo estamos viendo en la parte lateral, estamos viendo marcado en verde oscuro, tenemos el cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado lateral es uno de los núcleos que forman parte del tálamo. No debemos olvidarlo, porque después, más adelante, cuando veamos algún nervio encefálico, veremos que algo tiene que ver con él. Al igual que en el esquema posterior, lo vemos más claramente, este núcleo verde oscuro, donde tenemos el cuerpo geniculado lateral, porque está más lateral, esto era medial, por lo tanto es el más lateral de los dos. Porque tenemos otro cuerpo geniculado, que está en un verde un poco más claro. Estamos viendo aquí el cuerpo geniculado medial, cuerpo geniculado medial. En la visión más posterior se ve más claro, ¿no? Se ve más evidente porque estamos viéndolo desde atrás y están ahí situados atrás, que es el cuerpo geniculado medial. No voy a adelantar nada, sino que vamos a recordar que está relacionado con algún núcleo de algún nervio encefálico. Ya lo veremos un poquito más adelante. Bien, dentro de este grupo lateral vemos que en la parte posterior también, porque estamos aquí en la parte posterior, tenemos otro núcleo que marcamos aquí con un color marrón, es el núcleo pulvinar, que en el otro esquema lo vemos
también en esa parte posterior. Núcleo pulvinar, que también tendrá sus funciones. Bien, del resto de núcleos los agrupamos en dos bloques. En los que están más en la parte dorsal, que tenemos el grupo nuclear lateral dorsal, que son los que tenemos con tonos amarillo y naranja. El grupo nuclear lateral dorsal, que aquí también los tenemos exactamente igual, naranja y amarillo. Hay que prestar atención que en este dibujo, como si hubiéramos hecho un corte al tálamo y lo hubiéramos separado para ver qué es lo que hay en el interior. Por eso tiene esa forma. Dentro de este grupo nuclear lateral dorsal vemos que el de color naranja es el núcleo lateral posterior. Núcleo lateral posterior, que también lo vamos a nombrar como LP, no como long play, sino como lateral posterior, lateral posterior. Que en esta imagen igual, lo que está en naranja es el lateral posterior, porque el que teníamos en amarillo es el núcleo lateral dorsal o LD, núcleo lateral dorsal o LD, que en este otro esquema también lo marcamos en este amarillo, ¿no? En ese amarillo que ya habíamos marcado antes. Después tenemos otro grupo nuclear que tenemos en la parte también lateral, pero recibe el nombre de grupo nuclear lateral ventral. Grupo nuclear lateral ventral, que veremos que son varios núcleos, que vamos a ir nombrándolos a continuación. Y aquí estamos viendo algunos que están por fuera y vemos que hay uno que está por dentro, que tiene un tono verde. Por lo tanto, en el otro dibujo no se ve, porque no está abierto, pero por eso hemos hecho este dibujo para que se viera por la parte interna. Y vamos precisamente a ese núcleo verde, ¿no? Que recibe el nombre de núcleo ventral posterior medial, o VPM, ¿no? Ventral posterior medial, que solamente se va a ver en este dibujo, en el otro no se puede marcar porque no se ve, porque no está cortado. Cada uno tiene sus funciones que en siguientes cursos donde vemos la función o la aplicación clínica o la neuroanatomía con implicación clínica, pues ahí sí que explicamos qué informaciones llega a cada uno de los núcleos. Entonces, por eso, esto es una base para después entender con más detalle la función. El siguiente núcleo que vemos con un tono azul, azul marino, azul oscuro, tenemos que es el núcleo ventral posterior lateral, o VPL. Núcleo ventral posterior lateral, que estamos viendo que está en la parte posterior. Y si vemos en el otro dibujo, esto sería la parte posterior, por eso es el ventral posterior lateral. Ventral posterior lateral. Con un color morado, ¿no? Con un color morado tenemos el núcleo ventral lateral, o VL. Núcleo ventral lateral. Aquí en este otro dibujo lo tendríamos en la parte más anterior, o VL. Y por último, dentro de este grupo tenemos un color rosa, rosa un poco oscuro, donde tenemos el núcleo ventral anterior, porque aquí estamos en la parte anterior, el núcleo ventral anterior o VA, que en el otro dibujo lo tendremos en la parte anterior, claro, núcleo ventral anterior. Y por último tenemos una serie de núcleos que tienen una forma así alargada, que llamamos los núcleos intralaminares, que están recorriendo desde delante hacia atrás. Como vemos también en esta imagen, estos núcleos intralaminares pues tienen una serie de agrupaciones en el centro, en la parte medial, que también forman parte de esos núcleos intralaminares. Por lo tanto, todos estos núcleos que acabamos de nombrar conformarían este dibujo con todos los colores ya que si habéis ido coloreando en la guía, pues lo tendréis pues, de una manera parecida a lo que aparece aquí en la pantalla, al igual que el otro esquema del tálamo, lo tendríamos de esta manera. En estos dos esquemas no aparece un núcleo que estaría como en la parte externa del tálamo, que no es otro que el núcleo reticular. El núcleo reticular, que sería como una prolongación de la formación reticular, ¿no? Por eso recibe ese nombre de reticular. Lo dibujamos en la parte lateral del tálamo con este tono grisáceo, que estaba en las partes laterales, de los dos tálamos. Por lo tanto, habrá conexiones muy importantes. Entonces, este es otro esquema del tálamo, que los mismos colores, he mantenido los mismos colores
pero lo que quiero es hacer ver que está en la parte lateral, no forma parte propiamente del tálamo, sino que hay un pequeño hueco que tampoco vamos a entrar en detalles, sino que lo veremos en el curso posterior. En el siguiente esquema es un esquema que lo he hecho con la idea de mostrarlo, mostrar la relación tan estrecha que existe entre el tálamo, y vamos a ver algunas de las partes solo, entre el tálamo y la corteza cerebral. Estamos viendo, no voy a decir los nombres de los núcleos para no saturar, ¿no? Pero solamente nos quedamos con los colores. Como vemos, el núcleo que está en marrón, solamente voy a decir este, venga, el pulvinar, pues tiene que ver con las áreas de asociación, Los núcleos que teníamos en color azul y color rojo, que estaban en la región medial, no digo más, pues tenemos que también va a tener que ver con las áreas de asociación, pero en la parte del lóbulo parietal. Los núcleos que están en la parte anterior, y ese que estaba en amarillo, que volvemos a recuperar de los nombres de lo que acabamos de apuntar, estará relacionado con el sistema límbico. El sistema límbico, como bien sabemos, tiene que ver con algo con las emociones, algo bastante, ¿no? Y los núcleos que estaban en rosa y en morado van a tener que ver con las áreas motoras, premotoras, áreas motoras y premotoras. Al igual que los núcleos que están en azul oscuro tendrán que ver con la corteza ventrovasilar, también relacionado con el componente sensitivo, Y por último, por supuesto que hay el resto de áreas, núcleos del tálamo también tienen relación con áreas de la corteza, pero vamos a marcar solo algunas, como he dicho antes. Vemos que el cuerpo geniculado lateral tiene que ver con la corteza visual, y el cuerpo geniculado medial pues tendrá que ver con el córtex auditivo, ¿no? Todo esto lo veremos más adelante con más detalle, pero por lo menos nos hace ver que existe una relación estrecha entre el tálamo y la corteza cerebral, porque es como si fuera un peaje o una estación de paso de informaciones, sobre todo sensitivas, porque sabemos que todas las informaciones sensitivas pasan por el tálamo menos el olfato, ¿no? Aunque hay estudios que muestran que alguna parte sí que interviene, pero está claro que el olfato tiene otras vías, ¿no? Y también tiene responsabilidad en los ajustes de movimiento, ¿no? Todo eso se verá en el siguiente curso de la implicación clínica. El tálamo, si volvemos a esta imagen que ya conocemos, de esta visión lateral cuando veíamos el bulbo raquídeo, etc., vemos que el tálamo está situado aquí. Aquí estaríamos viendo los cuerpos geniculados, el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial, con sus responsabilidades con la corteza visual o la corteza auditiva. Hemos visto, por tanto, todos los núcleos, cómo se llaman y dónde están situados. Y más adelante veremos qué relaciones existen con las otras estructuras, aunque ya hemos hecho un pequeño esbozo de cómo está relacionado con la corteza cerebral.